7:21, a esta hora saludamos a Roberto Izurieta, él es analista político internacional, él es profesor de la Universidad George Washington en los Estados Unidos y también trabaja en la CNN Internacional. Roberto, gracias por acompañarnos. Vuelve Lula al poder. La pregunta es, ¿por qué vuelve? ¿Lo extrañaban o Bolsonaro lo hizo tan mal? ¿Qué hace que vuelva Lula? Realmente no se gana una elección por una razón particular, sino una serie de razones. La elección para la mayoría de los brasileños no fue fácil, pero cívicamente la enorme mayoría en récord, en número récord, acudieron a votar en una elección muy difícil. Lo que hemos visto es un Lula moderado, un líder sindical que se ha ido moderando para la primera vez que fue elegido presidente y sin lugar a dudas para esta elección. Pues Lula hizo una apuesta que es muy importante para nosotros los demócratas, los que creemos en la democracia, y fue una apuesta hacia el centro. La democracia avanza en la medida que sus líderes, por supuesto, son honrados, serios, responsables, pero también cuando van políticamente hacia el centro de esta polarización política. Bolsonaro siguió apostando a esa radicalización, llamémosla de izquierda, de retórica, llamémosla como la queramos definir, y por supuesto en esta elección se demostró que no le funcionó. Algo parecido a lo que pasó también en la última elección presidencial de los Estados Unidos. Ahora, vemos a un Lula moderado, pero va a tener un gobierno en el que no puede dejar de ser moderado, porque además no tiene Congreso, algunas gobernaciones importantes en Brasil no están en su poder, en el Partido de los Trabajadores. Es decir, no vamos a volver a ver a Lula populista, a Lula extremo socialista del siglo XXI, etcétera, ¿o sí? Para empezar, no tienen la plata que tenían antes. Ellos vivieron una gran bonanza que fue producto de algo que ellos no crearon, una bonanza internacional. Ahora estamos viviendo una situación internacional muy difícil, inflación, guerra, invasión de Rusia a Ucrania, problemas en la cadena de suministros, subidas de las tasas de interés, países endeudados. Entonces, la situación es totalmente distinta. Como dicen coloquialmente, una cosa es con plata y otra cosa sin plata. Entonces, esa es la primera variable. Segunda, que a mí me parece interesante, es que como se dio este movimiento, el movimiento que se dio en el Brasil, yo no lo vería exactamente de manera política. Yo he estado 30 años en este trabajo de consultoría, siendo comentarista internacional. Nunca me he afiliado a ningún partido político. Lo que vamos a ver ahora, lo más probable, y no soy experto específicamente en el Brasil, es una serie de movimientos. Aquellos verdaderamente leales a Bolsonaro que creen en esta retórica de la polarización, de la provocación, se mantendrán unidos, pero ya no serán el 48%. Pero ahí están bloqueando carreteras, vimos las imágenes de ahorita. Lo que voy es que yo estaba preocupado, y es que esa noche Bolsonaro hacía una declaración similar a la que hizo Donald Trump el 6 de enero, que incita a la violencia. Yo le agradezco que se haya quedado callado, sin lugar a dudas va a hablar, pero cada hora que pasa es cada hora que hemos ganado en la democracia, y sin lugar a dudas van a haber extremistas y hay extremistas, y esos extremistas están heridos, realmente no pueden creer lo que ha pasado, no creen en la democracia, creen en las teorías de la conspiración, creen en las noticias falsas, creen y viven en su propio mundo ajeno a la realidad. Entonces ahí es cuando las fuerzas del orden tienen que intervenir para contenerlos. Roberto, buenos días, pero no hay la certeza todavía de hacia dónde irá dirigido el discurso de Jair Bolsonaro. ¿Cómo interpretar también ese silencio, no? Él más bien no se ha pronunciado y seguramente ese 49% que votó por él está esperando su reacción todavía y habrá que ver en qué sentido va la misma, hacia dónde pudiera proyectar la situación en Brasil, dependiendo de las palabras de Jair Bolsonaro también. Sin lugar a dudas, yo pienso que probablemente el día de hoy o mañana, prontamente él se va a pronunciar. Perder es muy difícil y lo está procesando como tenga que procesarlo. Generalmente los líderes demócratas, los verdaderos líderes, sacan el valor para reconocer el triunfo. Es importante, como bien tú dices, Liz, qué es lo que él declare, porque una cosa es que diga
se dieron incidentes en el proceso electoral, que todo proceso electoral ciudadano de esa magnitud tiene incidentes, y otra cosa es decir que estos problemas invalidan el resultado final y por lo tanto el ganador no es el ganador. Entonces hay una serie de matices que él puede decir. Uno, dos. El que hable 2 días después, cuando la temperatura de la gente ha bajado, porque la temperatura en la noche de las elecciones es bueno, y aquellos que han perdido, que reconozcan su derrota o que se vayan a dormir y que hablen cuando estén más tranquilos. Esperemos que así sea. Y eso hablando de Brasil netamente, pero ¿qué implica este triunfo de Lula también para la región, considerando que América del Sur prácticamente se pinta de rojo, con excepción de Ecuador, Paraguay, Uruguay? 30 años trabajando en la política, nunca he sido afiliado. Yo pienso que mirar la política desde izquierda a derecha es una perspectiva un poco limitante. Es más, la mayoría de los programas sociales, Lula fue uno de ellos, pero la mayoría de los programas sociales también fueron promovidos por gobiernos de ideología de derecha. Entonces, en términos, digámoslo así, políticos, esos mundos están más cercanos. Todos queremos seguridad, todos queremos empleo. Yo pienso que los mundos que se han alejado son aquellos mundos de liderazgos que no creen en los hechos, que creen en paranoias, que creen en teorías de la conspiración, que no son demócratas, que no tienen capacidad de gestión, que tienen un nivel de responsabilidad mucho más allá del populismo. Entonces, yo vería de esa manera, respondiendo entonces a tu pregunta, veamos tanto en el Congreso como en las gobernaciones, cuántos de ellos son verdaderamente moderados, cuántos de ellos van a trabajar para el bienestar del Brasil. Y yo pienso que nos sorprenderemos los próximos meses viendo cómo se acomodan esas fuerzas políticas. Ahora, retomo lo que dice Liz, Roberto, se pinta de rojo Sudamérica, pero esto es como el péndulo, ¿no? Momentos derecha, luego la izquierda. Y es por el autodesgaste de las ideologías, de los gobiernos. Es decir, este momento le tocó el desgaste a la derecha, entonces viene la izquierda. ¿Es así? ¿Es por eso? Sinceramente, Milton, yo no lo veo así. Trabajo en campañas electorales 30 años. ¿Por qué se da este tipo de recambio ideológico? Sí se da el cambio, sí se da el cambio. ¿Por qué se da el cambio? En el caso del Brasil, yo pienso que la variable más importante para entender el cambio es el desgaste de una retórica agresiva, intensa, en la cual la mayoría de los ciudadanos dicen, sí, muchas de las cosas que tú haces y tú dices, yo estoy de acuerdo, pero esta intensidad, agresividad, polarización no me representa. Y por el contrario, tuviste un Lula que ya no representa esa ideología de izquierda, ese grupo de izquierda, sino que hace una serie de alianzas con la derecha, con aquellos que él combatió políticamente. Entonces, yo pienso que eso es lo que más explica, el tono, el mood que se dice en inglés, el ambiente que yo estoy viviendo. Lo que la gente quiere son líderes que respondan a los problemas que no tienen un color político ideológico. Y aquí te pongo un ejemplo clarísimo de un cambio hacia la izquierda después de muchos años. Colombia, la llegada de Petro al poder a 100 días, además 100 días turbulentos. Yo pienso que Petro es de los líderes ideológicamente más estructurados en este momento en América Latina. Y efectivamente yo lo analizaría de manera particular, pero tiene los mismos retos que tiene Brasil y que tiene el Ecuador. Tiene que afrontar los retos de empleo, de seguridad, de crecimiento, de productos básicos, de inflación, que todos los demás. Entonces, en el accionar, vamos a ver cuánto puede llevarlo en su concepción ideológica. Y vuelvo a decir lo mismo, una cosa es con plata y otra cosa es sin plata. Pero lo que decían los brasileños es queremos la paz. ¿Van a encontrar esa paz con Lula? Y adicional, ¿qué tiene Lula, no? Porque llega por tercera vez al poder, claro, en condiciones distintas, como usted ya lo ha dicho, pero incluso haciendo que se olviden de los problemas, de escándalos de corrupción en los que estuvo envuelto y confiando en él en que va a restituir esa paz que quiere Brasil. Yo soy de los que sostienen
que los procesos electorales en América Latina tienen que cambiar para permitir la renovación política. Chile fue un ejemplo de esto. La renovación política es esencial para estar constantemente trabajando y mejorando en la democracia. Cuando tiene sistemas electorales no tan efectivos en ese sentido, lo que sucede es que el reconocimiento del nombre es el mayor activo político para un proceso de elección interna y general. Lula tiene un reconocimiento del nombre sumamente alto y eso le da una desventaja, eso le dio una desventaja frente a todos aquellos que tenían y que eran una propuesta de renovación. Entonces, sí, tenemos que trabajar en sistemas electorales que, por el contrario, ayuden a promover la renovación política. Pero llama la atención también quizás ese electorado de América del Sur, ¿no? Que pese a tener figuras políticas vinculadas con actos de corrupción, llegan, se candidatizan y siguen contando con los adeptos y de mayoría a lo mejor, ¿no? Entonces también, ¿cuál sería la lectura de eso para comprender ese voto de respaldo pese a todo eso? Cuando la democracia busque que los líderes vayan hacia el centro, porque es en el centro ideológico, aquellos que no hemos sido afiliados a ningún partido político en nuestra vida, aquellos que busquen nuestro voto son aquellos líderes que van a responder mejor a los grandes retos que estamos viviendo. La democracia tiene que irse hacia el centro y tenemos que hacer esfuerzos serios para evitar esta polarización que es en gran parte también alimentada por las redes sociales, las noticias falsas, las teorías de la conspiración. Entonces, como sociedad, los líderes, los medios de comunicación, todos tenemos que hacer un esfuerzo de irnos hacia el centro. Roberto, gracias por acompañarnos. Tenemos que terminar. Gracias por el análisis. Roberto Izurieta, comentarista de la CNN y profesor de George Washington University. Vamos a la pausa.